Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Yo soy Gaby de Meneses y hoy quiero invitarles a que exploremos juntos qué es el efecto Pigmalión y cómo nos afectan lo que se conoce como las profecías autocumplidas. Y es que el efecto Pigmalión o efecto Rosenthal, como también se le conoce, porque fue acuñado por primera vez por un psicólogo de apellido Rosenthal en 1965, nos habla de que lo que otras personas creen sobre nosotros puede afectar realmente la manera en la que actuamos y cómo nos desempeñamos en la vida. Esto surge de una fábula que viene de la mitología griega, la historia de Pigmalión, el escultor que se enamoró de una de sus esculturas perfectas, le puso por nombre Galatea y comenzó a cortejarla como si se tratara de una mujer de verdad. Y fue tanto su amor y tanto las expectativas y la dedicación que él le puso a esta escultura, que la escultura acabó por convertirse en una mujer de carne y hueso, una mujer de verdad, como él lo soñaba. Esta es la fábula que utilizan los psicólogos, principalmente los que provienen de las tendencias del conductismo y de la psicología social, para hablarnos del origen del efecto Pigmalión o de por qué recibe este nombre. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tanto efecto puede tener en mí lo que otras personas piensan sobre mí? Últimamente hemos escuchado mucho en redes sociales consejos que te dicen, rodéate de personas que te apoyen, que te motiven, la energía de otros a tu alrededor puede afectar lo que eres y todo esto es así. Tiene una razón de ser dentro de la psicología social y tiene que ver con el hecho de que ya que los seres humanos somos seres sociales, lo que otras personas creen sobre nosotros, la fe que nos tienen, las expectativas que tienen sobre nosotros, realmente puede afectar la forma en la que actuamos. Esto ha sido muy estudiado en la educación. Por ejemplo, Rosenthal y Jacobson en 1968 hicieron un estudio para ver cómo afectaba a los estudiantes lo que sus profesores pensaban de ellos. Y mientras más los profesores le hacían saber a sus estudiantes que confiaban en ellos, que eran buenos, que podían lograrlo mejor, era el rendimiento de los niños. Más importante todavía para nosotros como emprendedores es el impacto que esto puede tener en nuestros equipos de trabajo. Si nosotros estamos en posiciones de liderazgo, el hecho de que motivemos a nuestros equipos, creamos en ellos, les digamos cómo creemos en ellos, cómo sabemos que ellos pueden cumplir nuestras expectativas, puede ser una manera de hacer que ellos mismos lo crean y que estas profecías autocumplidas nos ayuden a que tengan un mejor rendimiento y mucha más motivación para trabajar. Si extrapolan esto a nuestras vidas familiares, pues también pasa lo mismo en casa. El efecto Pigmalión puede tener una influencia positiva o negativa. Yo puedo hacer a otra persona sentir bien, ayudarla a ganar más confianza en sí misma, ayudarla a que se sienta capaz de hacer las cosas, pero también puedo hacerla sentir que no es capaz o que las expectativas son demasiado altas para lo que ellos podrían lograr. Por ejemplo, esas típicas frases de los padres que muchas veces decimos sin darnos cuenta, como a mí me encantaría que tú pudieras estudiar esto porque yo nunca pude, aunque sé que es sumamente difícil. Ese, aunque sé que es sumamente difícil, de alguna manera le está diciendo a nuestros hijos que sí, esperaríamos que ellos pueden, pero sabemos que no van a poder. Eso lo hacemos también sin darnos cuenta con nuestras parejas, lo hacemos con nuestros socios, nuestros trabajadores, nuestros colegas, y tiene un efecto en su motivación y en la forma en la que ellos se desempeñan. Las expectativas y las creencias que tenemos sobre otras personas los afectan a ellos, pero también las expectativas y creencias que otras personas tienen sobre nosotros nos afectan también a nosotros y hacen que generemos una cantidad de autoexpectativas. Es decir,
hay personas que se definen a sí mismos como alborotadas o desordenadas o incluso un poco vagas. Y es porque durante años han escuchado a otras personas hablar de ellas de esta manera. Esto afecta la forma en la que actúan. Por ejemplo, si tenemos a una persona a la que siempre le dicen que es el alma de la fiesta, esta persona, independientemente, aunque no se sienta de forma muy festiva o de la mejor manera en una reunión, pues puede forzarse a actuar de cierta forma para cumplir con las expectativas de los demás. Esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Es un efecto real y ejerce una influencia sobre el comportamiento de las personas. La cosa es cómo aprendemos a usarlos de forma positiva para reforzarlos en otros y cómo entendemos qué podemos hacer para que el efecto que tienen estas profecías autocumplidas en nosotros mismos sea más positivo que negativo. El efecto Pigmalión positivo ocurre cuando las expectativas de los demás nos ayudan a tener un mayor rendimiento. Es decir, si yo promuevo que otros se motiven, si les demuestro que confío en ellos, por ejemplo, en el caso laboral, si le doy más responsabilidad a un empleado y le digo en que yo confío que lo va a poder hacer bien, si pongo límites más altos y les doy las posibilidades para cumplirlos, si doy espacio a la creatividad y la innovación, estoy promoviendo un efecto Pigmalión positivo. Pero si no lo hago, puedo promoverlo negativamente. Ahora bien, ¿qué puedo hacer yo para que estas profecías autocumplidas me afecten de la mejor manera o tengan un efecto positivo sobre mí? A mí me gusta mucho un libro que es un clásico, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en la nueva versión de Stephen Covey, que es el hijo del autor inicial de este libro. Él dedica un buen prólogo a hablar de dos elementos que son fundamentales para que estas profecías autocumplidas sean lo más positivos posible. Uno es la ética del carácter y el otro es la ética de la personalidad. Cuando hablamos de la ética del carácter, estamos hablando de trabajar para desarrollar los principios básicos que nos van a permitir vivir de la mejor manera y que nos van a permitir a nosotros mismos sentirnos seguros con lo que hacemos como personas. Estos principios básicos son la integridad, la fidelidad, el equilibrio o la mesura, el valor, la justicia, el esfuerzo, la simplicidad, principios y valores que cuando nosotros trabajamos en ellos, cuando dedicamos tiempo a reflexionar sobre cómo queremos actuar en función de ellos, nos ayudan a tener una base sólida como persona. Por ejemplo, si yo sé que para mí la justicia es un principio muy importante, por más que otras personas tengan la expectativa de que yo voy a actuar de cierta forma que no es justo para uno de mis empleados, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque para mí, dentro de mis valores y principios, eso está muy claro. Y eso es lo que se conoce como ética del carácter. Trabajar en yo lograr que mis principios y valores como persona sean una base sólida y que siempre me acompañen. En los últimos años hemos dedicado mucho más tiempo al desarrollo de la ética de la personalidad. Y no es que no sea importante, no es que esté mal, pero si nosotros solo trabajamos en el desarrollo de la ética de la personalidad sin tener principios y valores sólidos, pues esto nos puede traer muchos problemas y puede hacer que estas profecías autocumplidas o que el efecto Pigmalión sea mucho más negativo para nosotros. Cuando hablamos de la ética de la personalidad, hablamos de trabajar para lograr el éxito, es decir, desarrollar nuestras habilidades comunicacionales, desarrollar unas mejores relaciones públicas, tener actitudes positivas, toda esta idea de manifestar. Eso está muy bien, pero eso, si no está acompañado de una background, de una base, de algo que nos diga quiénes somos como personas, puede ser muy perjudicial. Porque imagínense que yo dedicara
todo mi trabajo y todo mi esfuerzo a agradarle a las personas en redes sociales. Y todos los comentarios que yo empiezo a recibir son negativos. Y empiezo a escuchar que las personas dicen, es que no se explica bien, es que no es tan interesante, es que no se ve tan bonita, es que no es tan dinámico como quisiera. Eso definitivamente me va a afectar negativamente. Y ese efecto Pigmalión en mí va a ser mucho más negativo y es muy probable que la profecía autocumplida me haga abandonar mi idea de tener un programa en alguna red social. Por el contrario, si yo tengo mis valores muy claros, si yo sé cuáles son los conocimientos que tengo, por qué quiero compartirlos, qué impacto estoy buscando tener con lo que estoy haciendo, cómo lo que estoy haciendo va a beneficiar a otras personas y cómo me ayuda a mí también el hacerlo, cuando yo reciba los comentarios negativos voy a decir, bueno, está bien, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y sigo adelante con mi misión y con mi proyecto. Para los emprendedores es fundamental el desarrollo de la ética del carácter. Y si bien podemos trabajar en el desarrollo de la ética de nuestra personalidad porque es necesario, deberíamos dedicar mucho más tiempo a trabajar en nuestro carácter y a evitar que este efecto Pigmalión pueda ser negativo. Pero también, como líderes, tenemos que aprender a cómo trabajar esto con nuestros equipos. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo planeaciones estratégicas, cuando estamos haciendo planes operativos, incluso cuando estamos haciendo planeación de actividades para organizaciones sociales, nos olvidamos de dedicar tiempo a hablar sobre los valores de nuestra empresa o de nuestra organización y alinear esos valores que tenemos con los de nuestro equipo de trabajo. Y esto es fundamental, no solamente para que el trabajo dentro de la empresa sea más transparente, más ético y tenga unos principios firmes, sino también para ayudar y motivar a nuestros equipos y darles herramientas a nuestros equipos. Permitirles a ellos compartir cuáles son los valores que son importantes para ellos, por qué, cómo quieren trabajarlo y cómo esos valores se expresan en su vida profesional es una manera de garantizar que las expectativas que otros tienen sobre ellos van a tener menos impacto negativo y mucho más impacto positivo y los va a motivar. ¿Ayuda el rodearnos de personas positivas? Claro que sí. ¿Ayuda el rodearnos de personas que nos motivan? Claro que sí. ¿Ayuda estar en ambientes donde confían en nosotros profesionalmente? Claro que sí. Pero también es nuestra responsabilidad desarrollar nuestras habilidades, nuestra fortaleza de carácter, nuestros principios y valores para que el efecto Pigmalión sea cada vez más positivo. Si nunca habías pensado en esto, pues es un buen momento para comenzar a trabajarlo. Yo uso una herramienta que me gusta mucho, que es el journaling. Yo todos los días trato de escribir, sea en mi celular, sea en un cuaderno, los pensamientos que tengo con respecto a lo que otras personas creen de mí o con respecto a las situaciones a las que me enfrento y cómo afectan esas situaciones mis principios y valores. Y eso me ha ayudado mucho a que cada vez me afecte menos negativamente las expectativas que otros tienen y pueda trabajar y vivir mucho más alineada a mis valores. Así que esa es una pequeña herramienta que podrías utilizar si tú también quieres trabajar y desarrollar este tema. Espero que te guste este episodio, que me dejes tus comentarios, que me compartas pues cualquier otro tema que quieras que exploremos juntos. Y si no, nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana en Sin Miedo al Éxito. ¡Chao!